porque se ha hecho la propuesta para que él haga la declaración ante la Asamblea vía Zoom, desde Canadá, donde él está trabajando. Los diputados rechazaron la propuesta del exministro. Aquí en aquella oportunidad, cuando el exministro, propuso declarar vía Zoom, dijimos, apostemos qué van a decir los diputados. Ajá. No. Y evidentemente. Entonces, nos hubiéramos ganado el acumulado. Exactamente. Después volvieron a hacer una propuesta que tiene que venir. Después don Luis Amador hizo otra propuesta para hacerlo vía digital y también la posibilidad de que lo haga estando él aquí. Uh-huh. Hay que tener en cuenta algo. Él está trabajando allá en Canadá, ¿no? En una universidad. Y por esa razón, pues ha explicado a la Asamblea que no puede presentarse así por así. Hacíamos la pregunta, Ángelo. Yo todavía no tengo aquí el dato concreto. Quizás con el licenciado Gerardo Huertas podamos tener esa cifra si él lo ha investigado. ¿Cuántas declaraciones vía Zoom o vía digital o como sea se han hecho en la Asamblea sin problema? En una investigación de una comisión. Debe haber muchas. Debe haber varias, sí. Además porque eso se utiliza hoy en día. Sí. Normal. Sin problema. Pero aquí, no sé, uno pudiera buscar calificativos, sí. Porque si en algunos lados es una posición política muy radical, si es, me perdonan la palabra, juponada de otro sector, ¿qué es? Sí, que incluso tuvimos al diputado Luis Diego Vargas, del Partido Liberal Progresista y presidente de la Comisión de Infraestructura, que es la que está citando a Luis Amador, y le preguntábamos las razones. Y no nos dio mucho argumento. Sí. Francamente hay que decirlo y con todo el respeto para el diputado, fue una argumentación pobre. Sí, pero bueno, al final hay una oferta. Vamos a esperar cómo reacciona la Asamblea, porque de hecho ya tenemos comunicación con el licenciado Gerardo Huertas, que es el abogado de don Luis Amador. ¿Qué tal, abogado? ¿Cómo amaneció? Muy buenos días, tengan muy buenos días a ustedes y a todos los que nos escuchan. Muy bien, muchas gracias. Bueno, comencemos por las fechas que de nuevo se ha puesto sobre la mesa. ¿Qué fechas son? Si esta insiste en que sea digital o ya la presencial, ¿en qué época? Sí, bueno, lo que Luis Amador envió desde inicios de esta semana fue una propuesta para que se hiciera la comparecencia legislativa de forma virtual en al menos 8 días que les dimos, porque se habló de básicamente casi toda esta semana como posibilidad, se habló de una semana entera en diciembre, se les dieron todas esas fechas tomando en cuenta y así se recordó que estamos ante esta circunstancia especial de que Luis Amador vive y trabaja en Canadá, no puede nada más dejar tirado el trabajo. En la última solicitud que habían hecho los diputados, un par de diputados habían enviado la solicitud de forma directa a la Universidad de Concordia y de eso nosotros nos enteramos inclusive por los medios, porque no fue que se le enviaron directo a Luis Amador, sino que le solicitaron a la universidad que diera el permiso. Hasta donde nosotros sabemos, al menos a Luis Amador no le llegó ningún permiso de la universidad en donde le diera esa autorización y entonces pues no podía dejar botado el trabajo. Máxime el lunes, que era que siempre lo han querido citar un lunes y el lunes él da un curso específico que de ninguna forma puede dejar de dar. Entonces se ofreció esa posibilidad. Nuevamente los diputados se vuelven a negar, situación que como ustedes muy bien dicen, no entendemos si lo que se busca realmente es investigar y no únicamente tenerlo presente para poder atacar de forma directa sin realmente tener pruebas. No entendemos por qué negarse a una comparecencia virtual como se ha hecho muchas veces en la Asamblea Legislativa. No es algo que nosotros nos estemos inventando. Pero bueno, como insistieron en que tenía que ser de forma presencial, inclusive hubo un diputado, me parece que fue Luis Diego Vargas, pero hubo otro diputado también, si no me equivoco, que indicaron que estaban dispuestos, con tal de tenerlo en Costa Rica, a que fuera de forma presencial en sesiones extraordinarias. Pues tomando esas palabras de los mismos señores diputados, se indicó, y el día de ayer indicamos, que que Luis Amador iba a estar en el país del 20 al 24 de diciembre, y aunque en esa época la Asamblea no sesiona, siendo que ellos mismos dijeron que se podía hacer de forma extraordinaria, pues indicamos que él tiene total disponibilidad de estar aquí en esas fechas para efectos de poder hacer la comparecencia de forma presencial, que es cuando de por sí pues tiene que estar en Costa Rica. Abogado, hacíamos la pregunta ahora.
¿Cuántas veces vía Zoom se ha recibido declaración en la Asamblea Legislativa? Usted, si no lo ha hecho, es una buena tarea, porque obviamente debe haber miles de ejemplos de que se puede hacer. Sí, sí, correcto. No le podría dar el número, sería mentirle porque son muchas las comparecencias que se hacen en Asamblea Legislativa en diferentes tipos de comisiones, entonces sería mentirle con el número concreto, pero sí le puedo decir que son muchas, es muy común verlo, que se hacen de forma virtual y especialmente cuando se están recibiendo testimonios o es importante recibir algo para avanzar de una persona que está fuera del país, que en muchos otros casos ha pasado, pues es el uso de un medio tecnológico. Tan es así que es más, hasta en el ámbito judicial, que está revestido de muchas más formalidades, se reciben las declaraciones por videoconferencia en situaciones particulares donde la persona reside fuera del país. Y por eso es que a ustedes el señor diputado no les pudo dar mayor fundamento de por qué no aceptar recibirla de forma virtual, porque realmente no lo tiene, porque es algo que sí es común en la Asamblea, y por eso es que yo dije el día de ayer o anteayer que ya esto, lo que sí tiene que quedar claro es que son los señores diputados los que están atrasando esa diligencia por resistirse a hacerla usando un medio tecnológico y no Luis Amador. Luis Amador ha tenido la anuencia, hemos ofrecido estas opciones, no son las primeras opciones que se ofrecen. Y también me interesa pues usar la oportunidad para aclarar, porque no es que Luis Amador, como tal vez erróneamente se ha dado a entender en otros ámbitos, no es que Luis Amador ha declinado a los señores diputados acudir, eso nunca ha sido el caso. En la primera ocasión que lo citaron, él ya estaba aquí en el país para rendir declaración indagatoria en la Fiscalía, él fue el que pidió esas fechas, él fue el que pidió que lo citaran y por ende sacó permiso en su universidad hasta el día sábado, y él tenía que devolverse a Canadá porque el lunes siguiente tenía que dar clases, rindió la declaración el jueves y estuvo aquí. Ofrecimos ese mismo jueves, porque apenas llegó al país, fue en ese momento donde la Asamblea dijo, ya que se enteraron que estaba en el país, tiene que venir el lunes para efectos de rendir la comparecencia legislativa. Sin haberlo preparado de previo, él ya tenía el viaje comprado, ya estaba aquí y ya tenía la vuelta y el permiso no se le extendía en la universidad hasta ese día lunes. Entonces él mismo ofreció en ese momento, bueno, ya estoy aquí, estoy rindiendo declaración en la mañana en la Fiscalía, puedo ir en la tarde, a las 6 de la tarde, como normalmente se hacen esas comparecencias, a la Asamblea, o de lo contrario mañana viernes. Los señores diputados no pudieron. Y por ende no se pudo ese día lunes porque él tenía que devolverse. Y esta segunda ocasión que lo citaron, como ya les indiqué, la cita fue a la universidad y a mi representado no le llegó ningún tipo de permiso. Por eso es que estamos ofreciendo estas opciones para efectos de hacer la diligencia. No hay renuencia a eso, sino pues sí nos parece que tiene que haber cierta apertura a la realidad del caso y a estas condiciones, ¿verdad? Don Gerardo, uno sabe que muchas veces uno habla con ustedes, los abogados, y habla con la otra parte, y hay cosas que no se dicen, ¿verdad? Por un ejercicio propio de la función de ustedes y de guardar cierta confidencialidad en la información. Pero en este caso hay algo que los diputados le hayan dicho a ustedes, que no haya trascendido, que usted no nos pueda comentar del por qué únicamente quieren citar a don Luis de manera presencial y por qué se han negado a recibirlo de manera virtual. ¿Qué hay de fondo? ¿Cuál es la razón? Porque nosotros tratamos de hacer el ejercicio y, como le decía antes, no hay una argumentación que uno diga, bueno, es que esto es sólido, claro, tiene peso. Ahora, déjeme sumarle, licenciado, a lo que está diciendo Ángelo, algo que quería preguntarle también más adelante, pero aprovecho esa pregunta, y es, claro, si Luis Amador no hubiera lanzado su nombre como candidato presidencial, el trato sería distinto y esto pueda tener también un tinte muy político. Claro, el origen desde la Asamblea, eso es innegable que tenga que ver con política, pero si él no hubiera puesto su nombre sobre la mesa con posibilidades de querer ser presidente, ¿las cosas serían distintas? Sí, usted da en el clavo ahí con ese último comentario. A ver, si Luis Amador no se hubiera lanzado o no hubiera hablado sobre sus intenciones de ser candidato presidencial, yo dudo que habría esta insistencia y esta renuencia a poder hacer la diligencia de forma virtual. Y para contestar la segunda pregunta, no nos han dicho ninguna otra situación de lo que les han dicho a ustedes o de lo que han dicho públicamente, y este sí es un aspecto que créanme que si nos hubieran dicho algo más
lo diría sin ningún problema, porque más bien, o sea, no tenemos razón de ocultar esa circunstancia. Los diputados a Luis Amador únicamente le han insistido en que ellos quieren que sea presencial. No le han dado fundamento, no le han dado mayores razones. Y por eso es que yo decía, al ofrecer estas fechas de cita presencial en diciembre en que va a estar en el país, que si la idea de la comisión es realmente investigar y no únicamente tenerlo enfrente para atacarlo automáticamente, sin esperar realmente a que se indique la información que pueda ser relevante, no entendemos la necesidad de que sea presencial. Y me parece que por ahí puede venir que muchas veces, lamentablemente, estas comisiones pues se politizan a tal punto que se utiliza la oportunidad política para atacar de frente a la persona sin siquiera dejarla pues dar ninguna versión, y me parece que esa insistencia de que sea presencial puede venir por ahí, y por eso es que estamos diciendo, si lo que realmente se quiere es investigar, podría hacerse de forma virtual. Ahora, yo de todas formas aprovecho para adelantar, esto ya lo hemos dicho anteriormente, Luis Amador en la comisión pues tiene la intención de hacer una manifestación inicial, como lo permite el reglamento legislativo, pero él no va a contestar preguntas en todo caso, y no es que no va a contestar preguntas por alguna razón de ser confrontativo ni nada por el estilo, es simplemente porque hay un proceso penal de por medio en donde él ya rindió una amplia declaración indagatoria por más de 2-3 horas, en donde contestó a todas las preguntas del Ministerio Público. Ahí está explicado todo el tema del aeropuerto, y por respeto a ese proceso, él no puede contestar en el otro ámbito cuando ya contestó en la vía judicial, que es la que lleva esa investigación completa, ¿verdad? Entonces, de todas formas, y esto ya lo he adelantado, no va a contestar preguntas por esa razón, no es un tema de ser confrontativo, repito, es que tenemos que respetar ese proceso penal. Sí tiene la intención en la comisión de hacer de inicio una manifestación inicial para dar un resumen de lo que tiene que ver con el aeropuerto. No, pues es que ese escenario se las trae. Abogado, es decir, si aceptan que vaya, va pero no contesta, entonces volvemos al mismo punto. No responde, por lo que usted ha explicado, a todas las preguntas frente a ese tema de la famosa pista del aeropuerto Daniel Oduber. Pero bueno, esperemos cuál es la respuesta, abogado. ¿Cuál va a ser la respuesta a esta nueva propuesta que ustedes hacen de esa fecha en diciembre, y a ver cómo evoluciona el tema?